charla que van a impartir de nuevo Alejo, que se incorpora por la parte de concursal, Mario Blanco de la parte penal, derecho penal, y Noelia por la parte de derecho, Noelia Ayala por la parte de derecho administrativo, ¿no? Y hablaremos de la responsabilidad de los administradores y, bueno, pues cómo se puede, vamos a tratar de explicar cómo evitar la responsabilidad personal como administradores o como directivos de empresas. Alejo, si te parece, empiezo contigo. Tengo un pequeño problema, porque aquí Dime. me parece en la pantalla, no puede iniciar el vídeo porque el anfitrión lo detuvo. Ah, pues eso es porque se habrá cancelado el vídeo, pero te escuchamos perfectamente, no te preocupes. Muy bien. ¿Vale? Mira, te lanzo la primera pregunta. Sí. ¿Cuál es el sistema general de responsabilidades del administrador? Dame unas nociones generales. Vale. Un poco los límites del campo de juego aquí serían los siguientes, o la regla. Cada vez se ha ido ampliando a una mayor área de actividad y, por otra parte, cada vez se va introduciendo a más personas. Primero, el administrador respondía de origen solo en unos supuestos realmente muy específicos. Prácticamente todos iban a parar al techo penal, pues los delitos clásicos, el lanzamiento, la estafa, etc. Y la administración como tal incorrecta no tenía ningún tipo de pena. A partir de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 empieza a construirse un nuevo sistema de responsabilidad del administrador. Se va implantando un sistema en el que no solamente se responde por dolo, sino que se responde por culpa, e incluso se puede llegar a responder con una situación de responsabilidad objetiva. Esta sería, por tanto, la primera ampliación, que sería la ampliación en conceptos. Luego habría una segunda ampliación, que es la ampliación en personas. O sea, el administrador es aquel que tiene su cargo vigente inscrito como gestor de una sociedad en el registro mercantil, sí, pero la jurisprudencia ha venido cada vez ampliando a más territorios el concepto de quién es un administrador y crea la figura del llamado administrador de hecho, aquel que, o bien por el uso de un poder de representación muy amplio, o bien por controlar el capital de una manera absoluta y tener la mayoría plena del control de la sociedad, es el efectivo gestor, el gestor que está detrás del gestor, que es una pura pantalla, es un testaferro, es un hombre de paja. Yo recuerdo hace ya, no fue hace mucho, hubo en la Audiencia Nacional una operación de estas de libro. Había 250 sociedades, todas tenían el mismo administrador, y era un indigente al que le pagaban 1.000 pesetas o 2.000 pesetas cada vez que iba a la notaría. Y estas sociedades se dedicaban única y exclusivamente a defraudar el IVA durante los 3 primeros meses, esperaban a los 40 días para pagar y desaparecían. Está claro que una estructura como esta, que es una burla al principio de responsabilidad del administrador verdadero, no puede aceptarse. Pero tampoco caigamos en el péndulo de lo contrario, o sea, el que al final acabe teniendo responsable un administrador por delitos contra la fauna, como ha pasado en alguna ocasión, o por una cuestión como la contaminación acústica. Yo creo que con esto dejo un poco centrado cuáles serían los linderos de la cuestión esta de la responsabilidad y paso el testigo a las personas que van a decir cosas un poco más específicas y más interesantes que las que yo os he dado como, digamos, como reglas de juego. Gracias. De acuerdo, pues ahora luego volveremos con el tema de responsabilidades frente a ley de sociedades y ley concursal. Noelia, buenos días. Hola, buenos días. Un momentito que inicio el vídeo. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, pues mira, te lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles son las conductas del administrador que pueden hacerle personalmente responsable ante la administración pública de las deudas que en origen eran solo de la sociedad? Pues mira, retomando un poco lo que ha dicho Alejo, en ese sentido, bueno, la administración pública puede hacer responder al administrador directamente en múltiples ocasiones, ¿no? Dejando a un lado ahora cuál es la administración cuál es la responsabilidad de los administradores en los casos de las deudas de la Seguridad Social,
que básicamente los casos con matices, pero coinciden con la responsabilidad de los administradores en el ámbito de la Ley de Sociedades de Capital, aunque lo pueda exigir directamente la Administración de la Seguridad Social, y que luego se analizará por Alejo un poco más en detalle. La Administración tributaria, la verdad es que, digamos que ha caído en el péndulo que dice Alejo, que no deberíamos incidir, y en múltiples ocasiones, digamos que levanta la limitación de la responsabilidad social para ir directamente contra los administradores. Yo básicamente quería diferenciar dos tipos de conductas en los casos en los que los administradores pueden responder personalmente de deudas que en origen eran de la sociedad, como preguntas, Antonio, y una de ellas es el caso de que la sociedad cese de hecho en su actividad y los administradores no hagan nada para lograr el pago de las deudas tributarias, es decir, los administradores no declaren el concurso y no, por tanto, no provoquen la posibilidad de que los acreedores, incluidos los tributarios, se hagan pago de sus deudas, ¿no? Eso es uno de los casos, es una responsabilidad de los administradores que es de tipo objetivo, no se busca una negligencia para la responsabilidad, sino que cuando se produce esta situación objetiva de cese de la actividad y no hacer lo suficiente para el pago de las deudas tributarias, los administradores pueden incurrir en responsabilidad personal para hacer frente a las deudas de la sociedad. Y un segundo tipo de conductas que es muy importante es la responsabilidad en la que incurren los administradores cuando la sociedad ha sido sancionada por el impago de una deuda tributaria. Es decir, cuando la sociedad no solamente impaga una deuda tributaria, sino que lo hace con negligencia, la administración tributaria puede ir no solamente contra la sociedad, sino también contra los administradores para que paguen directamente las deudas tributarias. ¿Qué es lo que sucede? Que, como a nadie se le escapa, la administración tributaria suele encontrar negligencia en cualquier impago de cualquier deuda tributaria, de manera que las conductas por las que, o sea, que el administrador tiene que tener en cuenta que cuando hay un impago de una deuda tributaria es muy probable que la administración pueda acudir directamente contra él para hacerse pago con su patrimonio personal de las deudas tributarias. En esta cuestión de cuando la sociedad incurre en una infracción tributaria por el impago de una deuda tributaria, habría a su vez dos conductas diferentes. Una que consiste en que haya colaborado activamente en la comisión de la infracción. En ese caso, la administración tributaria puede acudir contra el administrador solidariamente, es decir, solamente porque la sociedad impague la deuda tributaria ya puede acudir contra el administrador. Y una segunda forma de responsabilidad se da en el caso de que el administrador no haya colaborado activamente, pero no haya hecho lo suficiente para evitar la infracción. Aunque de la letra de la ley parece deducirse que el administrador ha tenido que incurrir en una negligencia él personalmente en la gestión social para poder responder personalmente, sin embargo, la práctica dice que la administración tributaria, a pesar de que hay algunas sentencias de tribunales contenciosos administrativos contrarias, digo que la práctica dice que la administración tributaria entiende que el administrador no ha hecho lo suficiente para evitar el impago de una deuda tributaria por el solo hecho de que ha quedado impagada la deuda tributaria. De manera que yo la idea que quería transmitir aquí, y en este caso la responsabilidad del administrador es subsidiaria, es decir, que ha tenido que declarar fallida previamente a la sociedad, incobrable el crédito, digamos, para acudir a la responsabilidad personal de los administradores. Lo cierto y verdad es que la idea que yo quería transmitir y con la que hay que quedarse es que con un impago de una deuda tributaria por parte de la sociedad, el administrador está totalmente expuesto a que una vez que la administración declare fallida a la sociedad, vaya contra su patrimonio. Esa es la idea que yo quería transmitir. Los administradores, digamos, no pueden descansar tranquilos en la responsabilidad limitada de la sociedad
ante un impago de una deuda tributaria. Deben ser especialmente cuidadosos con eso. Muy bien. Yo creo, Antonio, que esto más o menos... Contestas la primera pregunta. Fenomenal. Mario, buenos días. Mario Blanco. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Un placer teneros aquí en esta mañana. Buenos días. Pues mira, enlazamos todas estas cuestiones. Dinos, por favor, en qué supuestos es posible la reclamación de deuda por vía penal, ¿no? Que es la vía final, digamos. Sí, gracias, Antonio. Vamos a ver, voy a enlazarlo un poco también con la exposición que ha hecho tanto Noelia como Alejo, sin volver a repetirla. Es cierto que la responsabilidad del administrador pues es cada vez mayor y hay una expresión que yo creo que es muy acertada, que es que la profesión de administrador es una profesión de riesgo. En el ámbito penal, pues son dos los supuestos que nos permiten básicamente dirigir la responsabilidad del administrador y ahora contesto directamente a tu pregunta, Antonio. Veo por enmarcarnos en el bloque en el que estamos. En el ámbito penal, el administrador responde evidentemente por actos propios, como cualquier persona que comete un delito, pero también por la infracción de sus deberes de vigilancia, que vienen establecidos en el Código Penal, en el artículo 11, pero luego el Código Penal bebe de la Ley de Sociedades de Capital, que, como sabéis, pues establece un marco amplísimo de responsabilidades del administrador, es decir, que prácticamente cualquier cosa, salvo que tengamos muy diferenciadas pues determinadas responsabilidades dentro de la sociedad, pueden ser atribuibles al administrador. Es importante también, y ya entrando en la respuesta a la pregunta, que el derecho penal pues ha introducido una serie de figuras de nuevo cuño, una serie de figuras delictivas que están intentando hacer que determinadas conductas que son extremadamente nocivas y sofisticadas, estén intentando reprimir este tipo de conductas. Por ejemplo, que no tengamos los instrumentos judiciales suficientes para poder reprimir este tipo de conductas. Sabéis que inhibe pues, desde la inversión en general, la inversión extranjera y hace que nuestro sistema pues, adolezca de la seguridad jurídica necesaria para poder favorecer la inversión en los tiempos que vivimos. ¿A qué nos referimos con el tema de la reclamación de deuda y estas figuras de nuevo cuño? Pues principalmente a una serie de conductas que ha introducido el Código Penal bajo el título de la frustración de la ejecución, que es que hace 10 años era impensable que estuvieran introducidas o que fueran un delito, por ejemplo. Si nosotros en un procedimiento de reclamación civil no presentamos una relación de bienes con las que podamos satisfacer el crédito de un acreedor, al que se referían, por ejemplo, en el procedimiento ejecutivo de la exposición anterior, incurrimos directamente en un delito con penas privativas de libertad. Y lo mismo ocurre si la presentamos incompleta o la presentamos falsa. Es decir, que el Código Penal nos está ofreciendo una serie de posibilidades para acudir contra aquellas personas que no respetan, por así decir, o que saben cómo hacer ineficaz una reclamación judicial, algo tan importante como una reclamación judicial. Antes, el procedimiento ejecutivo, pues, como sabéis, tiene determinadas fases, pero existía una fase en la que se daba la oportunidad al ejecutado, al deudor, para abonar por plazo de 10 días la cantidad, ofreciendo unos bienes concretos que subastar, que realizar o que entregar directamente al acreedor. Ese procedimiento antes era un mero trámite, nadie respondía a esa cuestión y esperaba que a través del juzgado, del punto neutro judicial, se pudiesen localizar bienes del deudor. Hoy, como no presentes esa relación de bienes o como la presentes incompleta o mendaz, tienes la posibilidad de presentar una querella y a partir de esa querella redirigir la cuestión también hacia un delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes, al que se refería también Alejo. Y esto ya nos abre un abanico de posibilidades importante para poder lograr al fin y al cabo el objetivo, que es la satisfacción del crédito. Por ejemplo, se ha introducido también la utilización no autorizada de bienes embargados como una especie de malversación en propia. Es decir, cuando un juzgado te dice, oye, estos bienes están embargados, ya no los puedes utilizar absolutamente para nada. Desde luego no para como se solía hacer, para abrir una industria nueva, una empresa nueva y utilizarlos en una empresa nueva sin título que lo autorizase. Los alzamientos de bienes no ha variado su redacción desde hace muchísimos años, desde hace décadas, pero sí que tenemos que la jurisprudencia nos está poniendo encima de la mesa
una serie de conductas que va metiendo dentro de este conjunto, dentro de estos supuestos de alzamiento de bienes, como por ejemplo las conocidas ya donaciones a terceros en momentos estratégicos, condonaciones de deudas, pagos de deudas en principio no exigibles, ventas a bajo precio, asunción de créditos ficticios. Es decir, que dentro de este conjunto tenemos una cantidad de supuestos con los que poder dirigirnos no solo contra la empresa que nos debe, que muchas veces, por desgracia, el procedimiento civil y el concurso se muestran ineficaces para poder, al fin y al cabo, obtener la satisfacción del acreedor, sino que nos permite pues una serie de instrumentos muy potentes para poder, al fin y al cabo, dirigirnos contra otras personas a las que se han desviado los bienes y poder satisfacer al final nuestra deuda. Y por otro lado, y no menos importante, el delito de administración desleal ha sufrido también una importante modificación en el año 2015 que habla directamente de la responsabilidad del administrador, pero ojo, en casos de acción y en casos de omisión en los que se infrinjan los deberes del administrador recogidos en la Ley de Sociedades de Capital y que con ello cause un perjuicio al patrimonio administrado. Ojo en este caso con las declaraciones de concurso tardías que nos pueden permitir, incluso bajo determinados supuestos que tendríamos que analizar caso por caso, dirigirnos directamente al administrador por un supuesto daño que haya podido sufrir el patrimonio que impida o dificulte o minore las posibilidades de satisfacción de los acreedores. O bien, ojo con la falta de reclamación de deudas también, es decir, un administrador que no reclama deudas o que no lo hace con la debida diligencia puede al final acabar también procesado penalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Mario. Gracias, volvemos a Alejo. Alejo. Sí. Mira, respecto a la ley de sociedades de capital y a la nueva ley concursal, ¿cuáles son las principales responsabilidades que tienen los administradores? Vale, yo distinguiría las dos cosas, o sea, distinguiría ley de sociedades de capital y ley concursal. En la ley de sociedades de capital, básicamente los administradores responden frente a la sociedad, responden frente a los socios y responden frente a acreedores, frente a terceros. Tienen que responder por actos o por omisiones que hayan hecho en una actividad que sea incorrecta. Su responsabilidad no va a desaparecer si es el acto que puede dar lugar a este problema es visado o confirmado o aceptado por la Junta. En general es una responsabilidad que tiene 4 años para ser ejercida y ahora empieza el problema. Es una responsabilidad que es, por principio, solidaria. O sea, en un consejo de administración con 10 personas responden los 10 por igual, salvo en el caso en el que uno de ellos haya podido probar que no estaba presente en la reunión o que votó en contra no participando en la decisión. A su vez, los bloqueos en la Junta, o sea, que la mayoría o los administradores se nieguen a responder, tampoco son un obstáculo, porque ahora el accionista puede puentear, digamos, a la Junta y simplemente conteniendo el 5% puede promover cualquier responsabilidad del administrador que la mayoría no quiera promover. Todas estas acciones van a siempre requerir algo elemental, tampoco esto es una barra libre, ¿no? O sea, quiero decir, hay que acreditar que hay un acto ilícito, un acto dañoso, hay que acreditar la autoría de ese acto en la condición de administrador, o sea, si un señor en una montería le pega un tiro a otro por accidente, ahí no está actuando como administrador, está actuando como un señor que un fin de semana caza. Quiero decir, tiene que ser en su función de administrador y, en tercer lugar, tiene que establecerse el famoso nexo causal entre el hecho y el daño y de esa manera probar la relación. Esta sería la responsabilidad del administrador en general, con arreglo a la ley de sociedades. Respecto a la responsabilidad con arreglo a la ley concursal, a mí me gusta mucho empezar, cuando hablo acerca de estas materias, citando una resolución muy curiosa. Es la primera vez que en derecho español se regula la responsabilidad del quebrado. Es hace bastante tiempo, en concreto en 1299. En 1299 las Cortes de la Corona de Aragón se reúnen en Barcelona y dicen lo siguiente, textual: el comerciante que quiebre jamás volverá a tener tabla de cambio ni empleo alguno. Será tenido por infame y por fallido, se le detendrá hasta que hubiere satisfecho todas sus deudas y no podrá comer, mientras tanto, más que pan y agua. Aquí, como vemos, la primera regulación de la responsabilidad del quebrado es fuerte en derecho español. Pero es que
700 años después de esta primera regulación, con la regla, si el concurso es declarado culpable, la panoplia de problemas que tiene un administrador es grande. Le pueden inhabilitar 15 años para ejercer el comercio. Pierde cualquier derecho o cualquier crédito que tenga en la lista de acreedores. Tiene que devolver el dinero que haya salido de la masa del concurso. Tiene que pagar los daños y perjuicios y tiene que devolver y pagar el déficit entre el activo y el pasivo que haya dentro del concurso. Parece que no hemos avanzado mucho, porque parece que sigue habiendo ese ánimo de hacérselas pagar, de vengarse casi del administrador. Y ahora viene la pregunta mágica. ¿Esto se puede evitar? Pues sí, sí se puede evitar. Se puede evitar básicamente haciendo 3 cosas, yo creo que son muy importantes. Primero, el empresario tiene que tener muy clara cuál es su situación y saberlo él personalmente, no bajar a delegaciones de, no es que esto en la oficina de Murcia no me dijeron nada. Y tener, por tanto, un conocimiento pleno de todos los aspectos financieros, de todos los aspectos contables, económicos, actuales de la sociedad y la previsión a un tiempo concreto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Si ya ve que la cosa se tuerce, tiene que agotar absolutamente todas las posibilidades extrajudiciales y de reflotamiento que tenga al margen de ir al concurso, porque el concurso, lo queramos o no, es al final un enorme desgaste para la sociedad y un tiempo muy prolongado que destruye la mayoría de las veces. Y en tercer lugar, el empresario tiene que estar, como decía un amigo mío, de primera comunión. O sea, quiero decir, tiene que tener los libros de contabilidad legalizados perfectos, cumplir todos los requisitos normativos, por muy exóticos que sean, los protocolos de igualdad, el protocolo de... Todo tiene que estar en perfecto estado de revista, de forma que la presentación de un concurso sea una decisión que se pueda tomar en horas si fuera necesario. ¿Y todo ello por qué? Pues porque, como ya se ha apuntado antes, dejando cosas patentes, alzamiento de bienes, contabilidad fraudulenta. La mayoría de los problemas que tienen los concursos es lo que se llama la presentación tardía. O sea, haber estado aguantando, creyendo que se iban a mejorar las cosas y al final llegar a una situación ya calamitosa. ¿Cuándo, en teoría, llega el corte que ya no debo de pasar y debo de presentar concurso? Que es también cuestión importante. La ley dice que tienes que presentar concurso cuando estés en insolvencia. Ahora viene la pregunta, ¿qué es la insolvencia? La insolvencia es que estás en un estado generalizado en el que no atiendes a tus pagos, que intentan embargos contra ti y no encuentran bienes, o, y esta es la regla más clara y que tiene un seguimiento más fácil, es no pagas a Hacienda Pública y a la Seguridad Social los 3 últimos meses. Si pasados esos 90 días que no pagas a Hacienda Pública y a la Seguridad Social, en los 2 meses siguientes no presentas concurso, es ahí cuando empiezan los problemas. Sé que esto que digo va en contra del carácter de los españoles, que lo dejamos todo el último día, pagamos el IVA el último día, solo vamos al dentista cuando no podemos más, ¿verdad? Y no hacemos un trabajo preventivo. Pero créanme que en este caso hacer un trabajo de prevención, anticipándose todo lo que se pueda a la presentación del concurso, de verdad que es solo tiene beneficios para el empresario que lo acepta y le evita un montón de problemas extremadamente desagradables. Muy bien, Alejo. Muchísimas gracias por tus interesantes consejos. Noelia, ¿puede Hacienda exigir responsabilidad de los administradores mientras está en el trámite del concurso de la sociedad? Pues la verdad es que aquí ha habido muchas idas y venidas. O sea, en esta cuestión lo que plantea realmente es si el administrador puede verse, digamos, en el punto de mira de la administración tributaria para el cobro de una deuda de la sociedad, pese a que la sociedad esté en concurso y quizá la administración tributaria personada en el concurso para hacerse cobro frente al deudor concursado de su deuda tributaria. Pero ¿puede la administración en paralelo ir contra el administrador? Pues después, ya digo, después de vacilaciones de los tribunales y incluso de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo, con una sentencia de 2018 se solucionó a favor de la Hacienda Pública. Es decir, que la Hacienda Pública sí puede acudir frente al administrador para exigirle la responsabilidad patrimonial en su persona
para hacerse cobro de una deuda de la sociedad concursada, porque lo que al final la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción señaló es que una cosa es que la Administración tributaria no pueda realizar ejecuciones sobre el patrimonio del deudor y otra cosa diferente es que no pueda hacerse cobro con garantías de esa deuda que puedan ejercitarse sobre el patrimonio de otros deudores, como es el caso precisamente del administrador. De manera que sí, que definitivamente sí que se puede exigir el cobro de la deuda al administrador mientras que está en concurso. De acuerdo. Muy bien. Mario. Dime, Antonio. ¿Hay ventajas reclamar deuda por vía penal? Pues sin duda, la verdad. Es verdad que tenemos que cumplir determinados requisitos, pero como me refería antes, cada vez son menores y cada vez son más similares a aquellos que ha expuesto Alejo en la pregunta que acaba de responder. Cada vez son, pues, esos requisitos cada vez están más lejos de una conducta propiamente penal, más, pues bueno, más de pillaje, robo, hurto, estafa, y están más próximas a las infracciones de los deberes de los administradores, ya sea determinadas en ley concursal o determinadas en la ley de sociedades de capital. Por ejemplo, o sea, es decir, una vez que tenemos, que repito que es relativamente sencillo con los nuevos cambios legislativos que ha habido, una vez que tenemos los requisitos cumplidos o indiciariamente cumplidos, que esto es interesante también muchas veces para poder iniciar determinadas investigaciones e indagaciones que por la vía civil en general no es posible, pues contamos con instrumentos muchísimo más eficaces y directos, como son, por ejemplo, tras la presentación de una mera querella, es decir, con la apertura del procedimiento, el poder entablar medidas cautelares de bloqueo de cuentas, de anotación en registros de la propiedad. Podemos, además, ampliar las conductas dentro de un mismo procedimiento y los sujetos contra los que nos dirigimos, incluyendo administradores, de hecho, administradores de derecho, evidentemente, incluyendo terceros que han recibido los bienes, incluyendo sociedades que, en principio, no tienen una relación jurídica suscrita con nosotros, pues ha habido un desvío sospechoso, porque nos vale en sede de instrucción los meros indicios, de haber recibido bienes que podrían haber satisfecho nuestra deuda o, en caso de concurso, que podrían haber formado parte de la masa del concurso, además de contar con instrumentos de investigación como los que tienen las unidades especializadas de la Policía y la Guardia Civil, que desde luego facilitan muchísimo las cosas para poder localizar pues dónde esconde o dónde puede esconder, si es que los esconde pues bueno, nuestro deudor, ya sea persona física o persona jurídica. Al final lo que tenemos es la posibilidad de contar con una reacción mucho más eficaz que lo que nos permiten pues otras jurisdicciones para enjugar al fin y al cabo las deudas que puede tener o los créditos que puede tener nuestra empresa contra terceros. Antonio, ¿me escuchas? Perdón, sí, es que me había silenciado. Una última cuestión, Noelia, para ir finalizando. ¿Pueden los administradores, en todo caso, impugnar las deudas de la sociedad de las que han de responder? ¿Se puede impugnar? Pues esta es una cuestión muy interesante porque, claro, en muchas ocasiones, antes de pedir la responsabilidad personal del administrador, la sociedad ha estado en una posición un poco inactiva, un poco pasiva, y se han quedado firmes las liquidaciones tributarias o las sanciones impuestas a la sociedad, es decir, la sociedad no las recurre. Muchas veces incluso entrando en concurso, quizá el administrador concursal pues tampoco considera que debe recurrirlas, en fin. Entonces, ¿qué hacer cuando después del impago por parte de la sociedad, la administración tributaria se dirige al administrador para exigirle el cobro? Esa firmeza, que ya sabemos que es sagrada en derecho administrativo, de la liquidación o de la sanción cuando se notificó a la sociedad, ¿esa firmeza se extiende al administrador? Pues no se extiende al administrador en la práctica. Es decir, lo que dice la Ley General Tributaria, recogiendo doctrina de los tribunales económico-administrativos y de los tribunales contenciosos administrativos, es una redacción un poco compleja. Por eso es interesante, yo creo, la pregunta, porque a veces se puede no entender la lectura bien de la Ley General Tributaria si no se conoce un poco
a qué se debe, ¿no? Permitidme que os lea el 174 de la Ley General Tributaria, dice: en el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto. Pero dice, sin que como consecuencia de la resolución de los recursos puedan revisarse las liquidaciones que hubieran quedado firmes para el deudor, ¿no? Resumiendo, ¿qué quiere decir eso? Que el administrador puede impugnar la liquidación o puede impugnar la sanción para evitar que se le exija el cobro con ocasión de la derivación de responsabilidad que se le realice, pero que ese recurso, no supone que el deudor vaya a resultar liberado de la deuda, es decir, no supone que vaya a anularse la liquidación o la sanción para todos los deudores. De manera que si llegara a mejor fortuna, por ejemplo, el deudor, la Administración Tributaria podría exigirle a él el cobro de la liquidación o de la sanción, a pesar de que el responsable tributario hubiera logrado poner de manifiesto que la liquidación o la sanción no son conformes a derecho. En la práctica, por tanto, el responsable puede evitar, poniendo de manifiesto la disconformidad a derecho de una liquidación que quedó firme, puede evitar que se le exija el cobro a él. Entonces, lo más novedoso en esta materia ha sido que el Tribunal Supremo, en una sentencia de este año, puso de manifiesto que esta posibilidad de impugnar que tienen los responsables, los administradores, no se pierde por el hecho de que el administrador al que se le exige la responsabilidad fuera también el administrador que dejó firme, representando a la sociedad, la liquidación o la sanción. Es decir, que a pesar de que el administrador, cuando se le exigió el cobro de la deuda tributaria a la sociedad, hubiera sido quien hubiera recibido la notificación y hubiera sido quien hubiera decidido que la sociedad no iba a impugnar esta liquidación o la sanción, razón por la cual los tribunales, digamos que exceptuaron la aplicación del 174 y dijeron que en ese caso, cuando se derivara la responsabilidad al administrador, ya el administrador no podía impugnar la liquidación o la sanción. Digo que a pesar de que en ese momento lo dejaran firme en sede de la sociedad, pueden perfectamente, por esta sentencia del Tribunal Supremo, impugnar también la liquidación o la sanción. Es decir, que el Supremo ha abierto totalmente el derecho de defensa del administrador cuando se le imputa a él la responsabilidad personal de la sociedad. Gracias, Antonio. Muy bien, Noelia, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a finalizar con una última pregunta dirigida a Mario. ¿Qué conductas del administrador son penalmente relevantes ante una situación de insolvencia actual o inminente de la empresa? Pues, Antonio, yo creo que la respuesta os va a sonar muy parecido a aquello que también ha comentado Alejo, pero es por esa quizá pues voluntad del legislador de ampliar esas conductas penalmente relevantes y acercarlas lo más posible, tanto que hoy es casi difícil de diferenciar cuáles son las conductas mercantilmente relevantes de las conductas penalmente relevantes, con el objetivo, al fin y al cabo, yo creo, es mi opinión, de dar seguridad jurídica a la inversión y a la actividad empresarial en España. Pero si os fijáis, casos como incurrir en esa situación en negocios especulativos, es decir, al fin y al cabo infringir un deber de diligencia propio del administrador. Estamos hablando pues de una conducta imprudente, por así decir, aunque cabe también dentro de la forma de realización dolosa, pero muy próxima a una infracción de diligencia del ámbito mercantil, o el que incumpla el deber de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, que esto sería más normal, pero también el que cometa irregularidades relevantes en la llevanza de esa contabilidad, el que oculte también bienes que deban formar parte de la masa del concurso, por ejemplo, o bien realizar actos de disposición de dinero o de activos o asunción de deudas que carezcan en principio de una justificación acorde a negocio o a la situación de insolvencia que vive la empresa. Evidentemente, las clásicas de simular créditos, que ahí entran en juego determinadas falsedades y que sí que son más propias del ámbito penal. Pero si entramos ya en las que he mencionado antes, más del ámbito operacional, que son propias de cómo debe comportarse un administrador, de decir, oye, invierto en esta cuestión, no invierto, y que pueda ser después considerado como básicamente como un delito,
¿vale? Pues empezamos ya a entrar en una especie de claroscuro de qué es mercantil, qué es penal, que, pues bueno, que los tribunales nos están diciendo cada vez más que la parte penal tiene más relevancia, que forma parte, al fin y al cabo, del día a día de la empresa desde que se introdujo pues la responsabilidad penal de la persona jurídica y que ya ha dejado de ser una serie, o sea, un derecho pues marginal y que al fin y al cabo pues lo que quiere es que se inhiban determinadas conductas muy perniciosas y acercarlas lo más posible a, pues bueno, a conseguir pues bueno, que todo empresario se comporte como un ordenado empresario y que cumpla sus deberes de diligencia. Es decir, que estamos muy próximos a aquellas infracciones que se refiere a la Ley de Sociedades de Capital y la Ley concursal. Antonio. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por tus explicaciones. Gracias a ti y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los panelistas, a los invitados, a los asistentes. Buenos días y muchísimas gracias.